Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando en este tiempo de la importancia de estar preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Cuando hablamos de preparación espiritual, y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, estamos hablando de cómo estamos por dentro, cómo está nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestra capacidad de reacción? ¿Cuál es nuestra capacidad de supervivencia espiritual? Porque Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste sería salvo. Por tanto, cuando hablamos de supervivencia espiritual, estamos hablando de esa capacidad de resistir, capacidad de sobrevivir, capacidad de encajar las dificultades, todos los problemas que van a surgir o que puedan surgir, y todavía perseverar en la fe. Algo tremendamente importante en el tema de la supervivencia espiritual lo encontramos también precisamente en el caso de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías ha tenido que huir. El ángel ha venido y le ha dado pan para que coma y agua. Y ha tenido que huir lejos hasta el monte Horeb. ¿Por qué al monte Horeb o al monte Sinaí, como queramos llamarle? Porque él necesitaba asegurarse de escuchar al Señor, de estar en la presencia de Dios y de escuchar lo que el Señor tuviera que decirle. Así que yo diría, lo más importante, lo primero que necesitamos aprender para sobrevivir, espiritualmente hablando, es a escuchar al Señor. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Es más, como hijos de Dios, deberíamos de tener esto siempre presente. ¿Cómo podemos avanzar, cómo podemos superar las dificultades si no nos aseguramos de que estamos escuchando la voz de nuestro Padre Celestial? Así que Elías va a ir hasta el monte Horeb, se va a meter en una cueva, lo cual representaba a ese momento en el que él estaba, viviendo, en el que él estaba metido, que era casi, si no del todo, un bache profundo, una depresión, una oscuridad, muy bien representado por la cueva. Nos podemos ver solos. ¿Qué ocurrirá en el futuro si nos vemos a solas frente a toda la dificultad reinante? ¿Podría pasarnos? Claro que sí. Pero incluso si no estamos solos, a veces tenemos que tomar decisiones personales. Y eso también es una forma de estar solos, aunque estemos rodeados de gente. Así que, ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo sobrevivió Elías? Tuvo que escuchar la voz de Dios. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión y algunos me preguntan, sí, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Yo no tengo tanta habilidad o claridad o conexión o como queramos llamarle. ¿Cómo nos aseguramos de que Dios nos está hablando? Yo te puedo hablar de mi experiencia. Mi experiencia me ha demostrado que cuando quiero escuchar la voz de Dios, especialmente si hace tiempo que no tomo ese momento de oración intensa, entonces acudo a la palabra de Dios, entonces busco a Dios en su palabra. Escuchar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, es el primer paso para entrar en conexión. El profeta Elías no tenía una Biblia, pero sí tenía esa conexión. Así que lo que él va a hacer es estar en una posición en la que escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos una tremenda ventaja, la ventaja de tener la palabra de Dios con nosotros. Y eso nos facilita aprender a adaptar nuestro oído a la voz del Señor. Después que hemos leído y hemos meditado en la palabra, estamos más preparados
para guardar silencio delante del Señor y dejar que Él nos hable a través de su palabra. Y es por esa adaptación de nuestro oído espiritual a escuchar la palabra de Dios que también estamos mucho más conectados, receptivos, para que Dios nos pueda hablar de una forma personal. Acuérdate que Él nunca va a contradecir su palabra. La sintonía de la palabra de Dios es la sintonía celestial. De manera que cuando habituamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, pensar en ella, meditar en ella, e incluso guardarla en nuestro corazón mediante la memorización, cuando estamos habituados a esto, hemos aprendido a sintonizarnos con el cielo. Hemos aprendido algo tremendamente importante. Hemos aprendido a estar en contacto con el Señor. Si entramos en contacto con su palabra, si nos habituamos a su palabra, ya sabemos dónde está, en el dial del Espíritu, dónde está la emisora que nos conecta con el cielo, dónde está Dios hablando, en qué punto de ese dial está Dios hablando a su pueblo. Por tanto, pongamos énfasis en escuchar al Señor. Eso es lo más importante, porque una vez que la palabra de Dios viene a nosotros, con ella viene todo lo que necesitamos. En el Salmo 107 lo leemos así: los pecadores, los seres humanos, frágiles como somos, podemos llegar a un límite, podemos llegar incluso a las puertas de la muerte, pero si clamamos a Dios en nuestra angustia, entonces Dios nos escuchará y nos librará de nuestras aflicciones. Leemos en el versículo 20 de ese salmo: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra. Cuando Dios envía su palabra, Él envía bendición, Él envía poder, Él envía de su presencia. Y entonces tenemos las respuestas, y entonces recibimos fuerza, recibimos vida, recibimos capacidad. Yo diría, pon énfasis principalmente cuando estés a solas, teniendo que buscar a Dios y buscar respuestas. Pon énfasis en tener un encuentro con Dios. Deja que Él te hable, que Él revele a tu corazón lo que haya en el suyo, que te muestre su perfecta voluntad, porque solamente así estaremos capacitados para avanzar, para salir del agujero, para seguir adelante en los propósitos de Dios, para no fallar, para avanzar y resistir hasta el fin. Elías efectivamente tuvo este encuentro allí en el monte Horeb, tuvo este encuentro con Dios y Dios le habló. Dios le preguntaba, Dios le respondía. Y también pudo verse envuelto en su presencia, pudo estar envuelto en él. Léete el pasaje, si no lo recuerdas, te va a ayudar. Dios nos hablará con una voz tranquila, un silbo, dice ahí la palabra, apacible y delicado. Cuando Dios habla con sus hijos, no habla a gritos, no habla con rugido de león. No, cuando Él habla con sus hijos, nos habla como un padre, con una voz solamente perceptible en el silencio, porque es una voz apacible y delicada. Y eso es lo que nos revela ese capítulo también. Por favor, léetelo, es muy significativo. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en ese pasaje? ¿Qué va a ocurrir en ese momento de encuentro con Dios? Elías se veía al final. Para él, después de tanta lucha, tanto trabajo, para despertar a Israel, para corregir a sus reyes, para luchar por la verdad, para él parecía como que, bueno, ya había cumplido. Seguramente estaba cansado. Pero lo que Dios le dice es: Elías, hay más trabajo para hacer. Todavía hay que hacer cosas. Y entonces viene algo muy revelador. Y quiero que prestes atención a esto.
Dios le va a dar 3 encargos a Elías. 3 encargos. ¿De qué se trataría? Primero, de ungir al rey de Siria. ¿Al rey de Siria? Sí, al rey de sus enemigos. Primero Dios iba a certificar el reinado de un rey enemigo de Israel. Curioso. Después va y le dice que unja al nuevo rey de Israel, un rey muy distinto, no de estirpe real, un rey diferente, un rey valeroso, inesperado. Y después, el tercer encargo era que ungiera para ser su seguidor a Eliseo. ¿Qué conexión hay entre estos 3 encargos? El rey de Asiria, el rey de Israel, el sucesor de Elías, el ministerio profético. La única conexión que encontramos es que los 3 vendrían para juicio. El rey de Asiria para traer juicio sobre la nación. El rey de Israel para limpiar la nación con el juicio de cada orden que iba a recibir de Dios. Iba a ser un juicio sobre la mismísima nación de Israel. Y el tercero es por si fallaba alguno de ellos. Así se lo dice Dios en este capítulo 11 de Primera de Reyes. El que no mate al rey de Siria lo matará Jehú, el rey de Israel, el futuro rey de Israel. Y el que no matare Jehú, lo matará Eliseo. 3 toques de juicio, 3 momentos de juicio. Y ahora es curioso, quiero que prestes atención a esto, por favor, porque es muy revelador. Es justo en ese momento cuando Dios le va a hablar a Elías de un remanente. Y yo haré, dice el Señor a Elías, yo haré que 7.000 aparezcan, que no hayan de ninguna manera ni honrado a Baal, ni doblado su rodilla ante él, ni besado ninguna de sus figuras idolátricas. 7.000 escogidos para ser el remanente. ¿Cuándo? Cuando estén activos los juicios de Dios. Ni siquiera en el momento de Elías, sino cuando estén los juicios de Dios cayendo sobre el mundo, sobre la nación de Israel, y entonces el remanente pueda ser revelado. Interesante, ¿verdad? Creo que Dios trata de revelarnos que en estos momentos de juicio sobre las naciones, de juicio sobre el pueblo de Dios, incluida la Iglesia, por supuesto, en estos momentos el ministerio profético será un ministerio o es un ministerio de juicio, de revelación del juicio, de incluso conexión con Dios para manifestar los juicios. Y ese precisamente es el tiempo del remanente. ¿Cuándo revela Dios su remanente? En tiempos de juicios. Interesante, ¿verdad? ¿Cuándo revela Dios al remanente? El apóstol Pablo, mirando hacia el futuro de Israel y el futuro de los gentiles también, se acordó de esas escrituras. Lo vemos en Romanos, capítulo 11, especialmente en el versículo 4, cómo Dios se había reservado 7.000 que no doblaran sus rodillas a Baal.
Los tiempos de juicios son tiempos de revelación. Son tiempos en los que Dios quiere hablar con los suyos, Dios quiere hablar con su pueblo y Dios quiere manifestar a su remanente. Si te sientes que estás en medio de esos juicios, calla, busca a Dios, presta atención, acude a su palabra, guarda silencio delante de Él. Dios te va a hablar. ¿Eres tú uno de su remanente? Presta atención a lo que Dios tiene que decir para este tiempo. Es un tiempo muy especial. Es un tiempo clave en la historia de la humanidad y también en la historia del pueblo de Dios. Los juicios van a estar cayendo, preparando la venida del Mesías, preparando la llegada del reino. ¿Cuándo? En el tiempo señalado, en el tiempo de los juicios. Los juicios no necesariamente significan destrucción total y completa, aunque Dios la realice en su momento. Significa que estamos siendo probados, que el mundo está siendo puesto a prueba, que la iglesia está siendo puesta a prueba, que no va a ser fácil superarlo y que el remanente va a recibir revelación, poder, entendimiento para atravesar los juicios y superarlos. Es tiempo de que Dios revele al remanente. Préstale atención. Que el Señor os bendiga.